¿Sabías que las reformas laborales recientes no solo hablan de trabajar menos horas, sino también de nuevas obligaciones patronales, controles electrónicos, reglas sobre horas extras y multas que pueden impactar directamente a tu empresa? Además, ¿sabes cuánto le puede costar a tu empresa no actualizar sus controles laborales antes de que llegue una inspección? Estas son las preguntas con las que quiero iniciar esta cápsula, porque las reformas laborales recientes no solamente modifican la duración de la jornada de trabajo, también obligan al patrón a revisar contratos, horarios, controles de asistencia, pago de horas extras, descansos, a generar evidencia documental, registros electrónicos y, en ciertos sectores, incluso certificaciones de cumplimiento laboral y de seguridad social. En esta plática vamos a separar tres cosas que suelen confundirse, gracias reforma que lo sigues fomentando: fecha de publicación, fecha de entrada en vigor y fecha real de implementación. Después revisaremos las obligaciones patronales, el nuevo registro electrónico de jornada, las horas extraordinarias, los descansos, las multas y el sentido empresarial de la reforma, con ejemplos prácticos para que identifique riesgos ante una inspección laboral. Primero, una aclaración importante. Hace poco hablamos en este canal sobre la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales. Si no has visto esta cápsula, te recomiendo buscarla en nuestro canal de YouTube, @FedLegal, porque ahí explicamos con mayor detalle este tema específico. Así que hoy no vamos a repetir esta charla. Hoy vamos a concentrarnos en lo que está alrededor de esa reforma, las nuevas obligaciones para el patrón, los controles internos, el registro electrónico de jornada, el manejo de horas extraordinarias, las posibles multas y el impacto operativo que estas disposiciones pueden tener en tu empresa. El punto de partida es el pasado 1 de mayo de 2026. Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina, el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de reducción de la jornada laboral. El decreto reformó los artículos 59, 61, 66, 68, 69 y el segundo párrafo del artículo 71. Adicionó un segundo párrafo del artículo 58. Adicionó la fracción 34 del artículo 132. Adicionó la fracción cuarta bis al artículo 994 y derogó el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo. Ya sé, muchos artículos, pero es importante mencionarlos para recalcar que no es solo una reforma de 40 horas. La reforma va mucho más profundo. Reducir esta reforma a un tema de horas te puede salir muy caro y te lo explico a continuación. Jurídicamente, la reforma toca cuando menos 7 áreas sensibles: la distribución de la jornada; 2, el límite semanal del trabajo ordinario; 3, la duración de las jornadas diurnas, nocturna y mixta; 4, el pago y control de horas extraordinarias; 5, el descanso semanal; 6, la prima dominical; y 7, la obligación de registrar electrónicamente la jornada laboral. Cada una de estas materias puede generar consecuencias distintas para el patrón. El decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo señala que dichas reformas entran en vigor el propio 1 de mayo de 2026, mismo día en que se publicó, y para acabar en la edición vespertina, lo cual ya plantea varios temas jurídicos de los que hablaremos en otra cápsula. Sin embargo, en algunos artículos su aplicación tiene reglas transitorias. Por ejemplo, la reducción de la jornada ordinaria será gradual. Durante 2026 se mantiene la referencia de 48 horas semanales. En 2027 serán 46. En 2028 serán 44, en 2029 serán 42 y en 2030 se alcanzará el nuevo límite de 40 horas semanales. Además, el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026 fue previsto como etapa de ajuste para que trabajadores y empleadores adapten sus procesos de trabajo. Esto tiene una lectura jurídica y otra empresarial. La lectura jurídica es que la reforma ya está vigente, aunque su implementación operativa sea progresiva. La lectura empresarial es que conviene actuar ya. Si tu empresa funciona con horarios extendidos, rotación de personal, turnos improvisados, listas manuales, autorizaciones verbales de horas extras o controles de asistencia incompletos, el riesgo no empieza hasta 2030. El riesgo empieza desde el momento en que la ley ya exige una nueva forma de documentar el tiempo de trabajo. Ahora bien, antes de entrar al detalle de cada disposición, conviene recordar que esta reforma tuvo un antecedente constitucional. El Senado informó que se aprobó la reforma a las fracciones cuarta y 11ª del apartado A del artículo 123 de la Constitución mexicana, con el objetivo de reducir la jornada laboral de 48 horas a las 40 horas semanales de manera gradual, como dijimos, hasta el límite mínimo que será en 2030. También se conservó la regla de que por cada 6 días de trabajo deberá existir por lo menos un día de descanso con salario íntegro. Ahora bien, para entender por qué estas reformas surgen en este momento, tenemos que mirar el contexto internacional. México ha sido históricamente uno de los países con jornadas laborales extensas dentro del comparativo mundial. El
propio INEGI reportó que durante el cuarto trimestre de 2025, el 25.1% de las personas ocupadas trabajó más de 48 horas semanales, mientras que el grupo más amplio, equivalente al 49.1%, trabajó entre 35 y 48 horas por semana. Esto nos indica que la discusión no nace de una percepción aislada, sino de una realidad medible. Una parte importante de la población ocupada trabaja en esquemas prolongados de tiempo laboral, pero todos lo sabemos, más horas trabajadas no necesariamente significa una empresa productiva. A veces significa desorden, falta de procesos, dependencia excesiva de personas claves, ausencia de tecnología, poca capacitación de mandos medios o una cultura de urgencia permanente. En el ámbito internacional, la discusión tampoco es nueva. La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado criterios y estándares sobre tiempos de trabajo, descansos diarios, descansos semanales y limitación de jornadas. La Unión Europea, por ejemplo, reconoce el derecho de los trabajadores a la limitación de horas máximas de trabajo, descanso diario, descanso semanal y vacaciones pagadas. Chile también es un ejemplo muy cercano para América Latina. Recientemente modificó leyes para reducir gradualmente la jornada laboral hacia 40 horas semanales. Esto nos permite ver que México no está actuando en una burbuja, está entrando en una tendencia regional y global de reducción gradual de jornadas con énfasis en productividad, conciliación y formalización. Si eres patrón, pregúntate, ¿el horario real de mi empresa coincide con el horario real que dicen mis contratos? La pregunta parece sencilla, pero puede revelar muchos problemas. Pareciera que no a muchos afecta, pero te platico algunos ejemplos. Primero, una empresa tiene trabajadores contratados en una jornada diurna de lunes a sábado, con horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, en la práctica, el personal sale a las 7 o 7 y media porque siempre hay pendientes. Segundo ejemplo, una firma contable tiene cierres mensuales muy pesados. Durante los días previos al día 17 de cada mes, el personal se queda hasta tarde para terminar declaraciones, líneas de captura, papeles de trabajo y conciliaciones. El patrón podría decir que se trata de una necesidad operativa, pero la autoridad o un tribunal podría preguntar, ¿realmente era extraordinario o una carga ordinaria previsible que en forma mensual? Tercer ejemplo, un restaurante, una clínica, una inmobiliaria o un despacho profesional opera los domingos. El patrón reorganiza la semana para reducir horas, pero la reforma a la jornada no elimina el derecho establecido en el artículo 71, la prima dominical. Cuarto ejemplo, una empresa compra una aplicación de asistencia y cree que con eso ya cumplió, pero no modifica contratos, no emite una política interna, no documenta el acuerdo con los trabajadores, no define cómo se corrigen incidencias, no explica qué ocurre si falla el sistema y no conserva adecuadamente los registros. En este caso, la empresa tiene tecnología, pero no necesariamente tiene cumplimiento, y esa diferencia es fundamental. El registro electrónico de jornada previsto en el artículo 132, fracción 34ª de la Ley Federal del Trabajo, será uno de los ejes de fiscalización más relevantes. La norma señala que el patrón deberá registrar electrónicamente la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo horario de inicio y finalización, y proporcionar esa información a la autoridad cuando sea requerida. Además, las disposiciones generales relativas a esa obligación entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2027. Te cuento, el modelo aprobado mantiene la regla de que por cada 6 días de trabajo, cuando menos un día de descanso tiene que disfrutar el trabajador. Esto significa que la empresa debe revisar sus horarios con técnica laboral, no con intuición. Puede haber esquemas de 5 días, de 6 días, turnos mixtos, horarios escalonados o jornadas distribuidas, pero todos deben estar debidamente pactados, documentados y dentro de los límites legales. La primera disposición específica que debemos analizar está en el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo define la jornada de trabajo como el tiempo durante el cual la persona trabajadora está a disposición del patrón para prestar su trabajo. La reforma adiciona que la jornada podrá distribuirse de común acuerdo entre las personas empleadoras y trabajadoras. Esto parece una frase sencilla, pero tiene un efecto práctico muy relevante. La empresa sí puede organizar la jornada de manera flexible, pero no puede hacerlo de manera desordenada. Si eres patrón, necesitas que la distribución de la jornada esté correctamente reflejada en contratos individuales, reglamento interior de trabajo, políticas internas, controles de asistencia y, en su caso, convenios o acuerdos firmados con el trabajador. La flexibilidad sin documentación no es flexibilidad, es contingencia laboral. Pensemos en un ejemplo.
ejemplo, una empresa de servicios tiene personal de atención al cliente de lunes a sábado. Actualmente todos trabajan 8 horas diarias, 6 días a la semana. Conforme al avance de la reducción gradual, esa empresa tendrá que decidir si reduce horas por día, si ajusta días de trabajo, si contrata personal adicional, si implementa horarios escalonados, si utiliza tecnología para sustituir tareas repetitivas o si reorganiza áreas completas. La segunda disposición relevante está en el artículo 59. Este precepto establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales. Aunque la aplicación se dará de forma gradual conforme a los transitorios, el destino normativo ya quedó definido en la ley. Para el empresario, esto implica que la planeación de personal debe dejar de construirse sobre la idea de que la jornada semanal normal cambiará el 1 de enero de 2027 y seguirá haciéndolo cada año hasta 2030. Y además, viene acompañado de una consecuencia financiera crítica para el pequeño empresario. La reforma no autoriza a reducir salarios o prestaciones. El séptimo transitorio del decreto establece expresamente que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Por eso, el verdadero desafío no será solamente jurídico, será operativo, financiero y de productividad. Dicho de forma sencilla, el patrón tendrá menos horas ordinarias disponibles, pero no podrá trasladar esa reducción al salario del trabajador. Entonces la pregunta empresarial será inevitable: ¿cómo producir lo mismo o incluso más con menos tiempo ordinario? La respuesta no está en evadir la reforma, sino en rediseñar procesos, medir productividad, eliminar tiempos muertos, automatizar tareas administrativas, revisar puestos, profesionalizar mandos medios y documentar correctamente la jornada. Adicionalmente, recuerda que la disminución del salario es causal de demanda laboral justificada. La tercera disposición que debemos revisar está en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo mantiene la duración de la jornada diaria: 8 horas la diurna, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la mixta. Esto significa que la reforma no elimina la clasificación tradicional de jornadas. Lo que hace es colocar esa clasificación dentro de un nuevo límite semanal. Para el patrón, esto tiene una consecuencia importante. No basta con cumplir el número de horas semanales, también hay que cuidar cómo se distribuyen esas horas por día y en qué tipo de jornada se ubican. Una empresa puede creer que está cumpliendo porque no rebasa el límite semanal, pero si organiza mal una jornada nocturna, si mezcla horarios sin clasificación adecuada o si extiende indebidamente la jornada diaria, puede generar riesgos laborales, diferencias salariales, reclamaciones de horas extras o sanciones administrativas. La cuarta disposición está en el artículo 66, relativo a las horas extraordinarias. La reforma señala que la jornada podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias. En estos casos, el tiempo extraordinario deberá pagarse con un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias. También se prevé que el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse hasta en 4 horas diarias en un máximo de 4 días. Sin embargo, aquí vuelve a aparecer la gradualidad. En materia de horas extras, el propio decreto establece que durante 2026 y 2027 el límite será de 9 horas semanales, en 2028 será de 10 horas, en 2029 será de 11 horas y en 2030 será de 12 horas. Esto obliga a tener un control anualizado de cumplimiento porque el límite aplicable no será igual en todos los ejercicios. Piensa que muchas empresas mexicanas han utilizado la hora extra como válvula de escape para resolver la falta de personal, la mala planeación, picos de trabajo o urgencias operativas. Con esta reforma, la hora extra debe verse como lo que jurídicamente es, una excepción. Piénsalo así: si tu empresa necesita horas extras todas las semanas para funcionar, probablemente no tienes solamente un problema laboral, sino un problema de diseño operativo. Pensemos en un despacho, una firma contable o una empresa administrativa que cada cierre mensual exige a su personal quedarse tarde por varios días seguidos. Antes de la reforma, quizá el problema se manejaba como una práctica interna. Ahora, esa práctica tendrá que revisarse con mayor cuidado. Se autorizó la hora extra, se registró, se pagó correctamente, rebasó el límite semanal, se documentó la circunstancia extraordinaria, el trabajador puede probar que estuvo a disposición del patrón. Todas estas preguntas de seguro aparecerán en una inspección o en un juicio laboral.
La quinta disposición se encuentra en el artículo 68. Este artículo establece que las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios por un tiempo mayor al permitido en la ley. Además, dispone que la prolongación del tiempo extraordinario que supere lo previsto en el artículo 66 no podrá ser mayor a 4 horas al día y obligará a la persona empleadora a pagar un 200% más del salario correspondiente a las horas de la jornada ordinaria. También se establece que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria nunca podrán ser mayor a 12 horas diarias. Esta regla debe leerse con cuidado. En términos prácticos, el artículo 66 regula el tiempo extraordinario permitido bajo ciertas condiciones. El artículo 68 regula el exceso sobre ese tiempo extraordinario, fija un costo superior y establece un límite diario absoluto. Desde la perspectiva del patrón, esto significa que puede convertirse en un costo directo de nómina y además en un riesgo sancionable. La sexta disposición está en el artículo 69. Este artículo conserva la regla de que por cada 6 días de trabajo deberá otorgarse por lo menos un día de descanso con goce de sueldo íntegro. Como ya dijimos, esto es relevante porque la reforma no impone de manera expresa 2 días de descanso semanal obligatorio. Lo que sí exige es que, aunque con la nueva jornada semanal, se respete el descanso mínimo legal. La séptima disposición se vincula al artículo 71, segundo párrafo. Las personas que laboren en domingo tendrán derecho a una prima adicional de por lo menos el 25% sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Esta regla se mantiene y el patrón debe tener cuidado con un punto. La reducción de la jornada no desaparece obligaciones accesorias como la prima dominical, el descanso semanal, pago correcto de horas extras o clasificación de la jornada. La octava disposición, y quizá la más delicada desde el punto de vista probatorio, se encuentra en la nueva fracción 34ª del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Esta fracción obliga al patrón a registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo horario de inicio y finalización, así como a proporcionarlo a la autoridad cuando esto lo requiera. Además, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá expedir disposiciones de carácter general para determinar el ámbito de aplicación y las excepciones. Este es un cambio de enorme relevancia. Durante muchos años, el control de asistencia era necesario que se llevara en papel para efectos de prueba en juicio, una firma al entrar y una firma al salir. Con esta reforma, la jornada laboral se convierte en una materia de control electrónico para trazabilidad y prueba. Y aquí viene la frase que todo patrón debe recordar: en derecho, lo que no puedes probar difícilmente lo podrás defender. El propio decreto señala que el contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y empleadora. Esto significa que no basta con comprar un sistema digital o instalar una aplicación. Debe existir una política laboral clara, consentimiento o acuerdo documentado, reglas de uso, integridad de la información, mecanismos para corregir incidencias, control de horas extraordinarias y conservación adecuada de registros. Además, la obligación de registro electrónico trae un pequeño detalle. La nueva fracción cuarta bis del artículo 994 establece una sanción que va de 250 a 5,000 UMA, unidades de medida de actualización, es decir, un poco más de $500,000 de pesos para este 2026, para quien incumpla con el registro electrónico de la jornada. Ahora bien, las disposiciones generales sobre el registro electrónico entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Esto significa que el patrón deberá utilizar lo que queda de 2026 como año de diagnóstico, ajuste y preparación. Es momento de revisar contratos, reglamentos interiores, sistemas de asistencia, políticas de horas extras, turnos, formatos de autorización y controles de nómina. También debemos mencionar otra reforma publicada el 1 de mayo de 2026, aunque su entrada en vigor fue al día siguiente de su publicación. Se trata del decreto en materia de certificación laboral para la agroexportación y protección de ecosistemas forestales, por el cual se reformó el artículo 40, fracción primera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 15, fracciones cuarta y sexta de la Ley de Comercio Exterior, y se adicionó el artículo 283 quater de la Ley Federal del Trabajo. Este nuevo artículo
artículo faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social conforme a las disposiciones generales que emitan las autoridades competentes. Aunque esta última reforma no impacta de la misma forma a todas las empresas, sí revela una tendencia relevante. El cumplimiento laboral ya no se queda únicamente dentro de la relación patrón-trabajador. Ahora puede convertirse también en un requisito de comercio exterior, certificación, cadena de suministro y reputación empresarial. En sectores vinculados con agroexportación, proveeduría, comercio internacional o cumplimiento ambiental, el tema laboral comienza a conectarse con la posibilidad de acreditar formalmente buenas prácticas. ¿Y por qué surgen estas reformas? No se explican solamente por una decisión mexicana, forman parte de una tendencia global hacia la reducción de jornadas excesivas, la protección de la salud laboral, la conciliación entre vida y trabajo y la fiscalización más estricta del tiempo laboral. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que los estándares sobre tiempo de trabajo regulan horas, descansos diarios y semanales, vacaciones y que la mayoría de los países cuentan con límites legales de jornada semanal de 48 horas o menos. Recuerda, no estamos frente a una modificación aislada de horario, estamos frente a una reforma de cumplimiento y en materia laboral el problema casi nunca empieza el día de la demanda. Empieza mucho antes, cuando la empresa no documentó lo que debía documentar. Ahora entremos al punto que más preocupa a cualquier empresario: las multas. Como dije anteriormente, la reforma laboral debe leerse como una reforma de control, de prueba y de fiscalización. Para cualquier patrón, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un riesgo económico. Te explico el régimen de sanciones. El artículo 992 establece criterios para imponer multas y tomar en cuenta elementos como la gravedad de la infracción, los perjuicios causados, la intencionalidad del infractor, la capacidad económica y la reincidencia. Además, la propia ley señala que en caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior y también dispone que cuando una sola conducta afecte a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada trabajador afectado. Este punto es crítico porque una práctica incorrecta de jornada no suele afectar a una sola persona, normalmente afecta a áreas completas, sucursales completas o plantillas enteras. Piensa por un momento, si tu empresa tiene 10 trabajadores con registros deficientes, el problema no necesariamente será una sola multa, sino 10. Y si además te vuelven a requerir por el mismo acto, sería el doble, es decir, por 20. Como dijimos previamente, la multa más visible de esta reforma se encuentra en el artículo 994 por un monto que va desde casi los 30,000 pesos hasta más de $500,000 de pesos. Aclaro, para este 2026 pues está calculada en UMA y ese valor se actualiza cada año. Y la sanción se impone cuando la persona empleadora obligada incumple con el registro electrónico de jornada previsto en el artículo 132. Y reitero, ese cálculo es por infracción, con la posibilidad de que la autoridad analice trabajadores afectados, reincidencia y pluralidad de conductas. Este dato debe llamar la atención de cualquier patrón, porque el registro electrónico no es un lujo tecnológico, tampoco es solamente una herramienta de recursos humanos, ni tampoco es algo impagable. En una inspección o en una controversia laboral o en una reclamación de horas extras, el patrón deberá demostrar no solo que pagó, sino que registró, controló, autorizó y documentó correctamente la jornada de trabajo. También es un beneficio para el patrón, pues facilita el registro y su archivo. Piénsalo de esa manera. También existe una multa relacionada con el incumplimiento de ciertas reglas de jornada y descanso. En el artículo 994, fracción primera, se establece una sanción de 50 a 250 UMAS para el patrón que no cumpla las siguientes disposiciones. El artículo 61 regula la duración máxima de la jornada diaria y el artículo 69 regula el descanso semanal de por menos un día por cada 6 días de trabajo. En pesos, esta sanción puede ir de más de 5,800 pesos a los casi 30,000 pesos. Parece una multa más pequeña, pero el problema está en la acumulación. Si una empresa incumple con la jornada diaria, no respeta descansos, no controla las extras, no cuenta con registro electrónico y además no permite una inspección adecuada, el riesgo deja de ser una multa aislada, se convierte en un paquete de contingencias laborales. Multiplica cada una por cada trabajador que tengas. Haz tus números. Y aquí entra otro artículo que no debes perder de vista, el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Este precepto establece que
que las violaciones a las normas de trabajo que no estén sancionadas expresamente en este título o en otra disposición de la ley pueden sancionarse de la misma manera, de 50 a 5,000 UMA, es decir, de 5,800 pesos a más de medio millón de pesos. Por ejemplo, si una empresa no paga correctamente horas extraordinarias, si permite jornadas excesivas, si no respeta las reglas de descanso o si no puede acreditar sus controles internos, puede enfrentar consecuencias por distintas vías: reclamaciones individuales, diferencias salariales, inspecciones, multas, recargos administrativos y en ciertos casos contingencias colectivas. Además, el artículo 1004A establece que si el patrón no permite la inspección y vigilancia que ordenan las autoridades del trabajo, se le notificará para exhibir la información requerida y con independencia de ello, si no permite el desahogo de la inspección, puede generar una multa de 250 a 5,000 UMA. Aquí un tip práctico de abogado: nunca veas la inspección laboral como un trámite menor. Una inspección mal atendida puede ser tan costosa como el incumplimiento de fondo. Si no tienes documentos, si no tienes registros, si el encargado desconoce la información, si los controles están incompletos o si se impide la visita, el patrón puede agravar innecesariamente su posición jurídica. El siguiente punto que debes considerar es el de las horas extraordinarias. Ya explicamos previamente este punto, pero quiero que veamos un ejemplo. Piensa, si tu empresa necesita horas extras todos los días para operar, probablemente no estás frente a una circunstancia extraordinaria. Estás frente a una estructura laboral mal diseñada. Esto es común en despachos, constructoras, restaurantes, empresas de logística, áreas contables, call centers, inmobiliarias, agencias, clínicas o comercios, lugares y sectores donde con frecuencia el patrón acostumbra a la gente a que se quede un tantito más. Y recuerda que no puedes obligar al colaborador. Ahora el artículo 68 establece que la persona trabajadora no está obligada a prestar sus servicios por un tiempo mayor al permitido, y si se queda, el tiempo extraordinario deberá pagarse un 200% más del salario que le corresponde a las horas de la jornada ordinaria, sin olvidar que la suma de jornada ordinaria y extraordinaria nunca podrá ser mayor a 12 horas diarias. Llegado a este punto, mi recomendación es seguir los siguientes pasos. El primero consiste en identificar la jornada real de cada puesto. No basta con revisar lo que dice el contrato, hay que observar lo que ocurre en la práctica. A qué hora llega realmente la persona, a qué hora se va, tiene hora de comida, está a disposición del patrón durante ese tiempo, trabaja los domingos, trabaja de noche, se queda después de su horario, recibe mensajes o instrucciones fuera de la jornada. Cada una de esas preguntas puede tener consecuencias laborales. El segundo paso es revisar la clasificación de la jornada. La Ley Federal del Trabajo mantiene la diferencia entre jornada diurna, nocturna y mixta en el artículo 61. La jornada diurna tiene una duración máxima de 8 horas, la nocturna de 7 y la mixta de 7 horas y media. Por tanto, no basta con decir que la persona trabaja determinado número de horas semanales. También debe revisarse en qué horario se prestan los servicios y si ese horario modifica la naturaleza de la jornada. El tercer paso consiste en revisar las horas extraordinarias. El artículo 66 permite la prolongación de la jornada por circunstancias extraordinarias con un pago de un 100% adicional sobre el salario ordinario. El artículo 68, por su parte, establece que las personas trabajadoras no están obligadas a prestar servicios por un tiempo mayor al permitido y regula el pago del exceso con un 200% adicional cuando se rebasa lo previsto en la ley. Además, la suma de jornada ordinaria y extraordinaria no puede exceder de 12 horas diarias. El cuarto paso es preparar el registro electrónico de jornada. Aquí no basta con elegir un proveedor. Debe existir una política interna que explique cómo se registra la entrada, cómo se registra la salida, qué ocurre con retardos, permisos, comisiones, trabajo remoto, incidencias, fallas técnicas, descansos, autorizaciones de horas extras y conservación de información. La tecnología debe estar subordinada a una política laboral bien diseñada. De lo contrario, el sistema puede generar datos, pero no necesariamente seguridad jurídica. El quinto paso es actualizar los contratos individuales de trabajo. En muchos negocios, los contratos fueron copiados hace años, no reflejan la operación actual, no distinguen adecuadamente la jornada, no prevén sistemas de registro, no regulan trabajo fuera de oficina, no contemplan descansos con precisión y no están alineados a las prácticas reales de la empresa. Frente a una reforma de esta naturaleza, el contrato deja de ser un documento de archivo y vuelve a convertirse en una herramienta de defensa. El sexto paso es revisar
revisar el reglamento interior de trabajo. Si tu empresa tiene reglamento, debe actualizarse. Si no lo tiene, debe valorarse seriamente su implementación. El reglamento puede regular horarios, entradas, salidas, medidas disciplinarias, controles de asistencia, permisos, descansos, uso de sistemas, obligaciones internas y procedimientos, pero debe estar correctamente elaborado, depositado y comunicado. Un reglamento mal hecho no proviene de problemas, a veces los agrava. El séptimo paso es capacitar a los mandos medios. Este punto suele ser subestimado. Muchas contingencias laborales no nacen de una decisión del dueño o del director general, sino de una instrucción informal del gerente, del supervisor o del encargado del área. El supervisor que dice, quédate tantito más o mañana te compenso, no cheques todavía, o luego vemos cómo te pago, puede crear una contingencia laboral para toda la empresa. Por eso, la reforma exige capacitación práctica, no solamente conocimiento jurídico. La regla de oro para cualquier patrón es sencilla: no esperes a la inspección para ordenar tu empresa. Y aquí quiero ser muy claro contigo. El cumplimiento laboral no debe verse como un gasto muerto, debe verse como una inversión en continuidad empresarial. Una empresa que no controla sus jornadas puede pagar más horas extras de las necesarias. Una empresa que no documenta sus descansos puede perder juicios que pudo haber prevenido. Una empresa que no capacita a sus mandos medios puede crear riesgos todos los días sin darse cuenta. Y una empresa que espera que llegue la autoridad suele terminar pagando más de lo que la empresa que se preparó a tiempo. Por eso, si esta cápsula te deja una sola idea, que sea esta: la reforma laboral de 2026 no se trata solamente de trabajar menos horas, se trata de probar mejor, administrar mejor y cumplir mejor. El patrón que entienda esto a tiempo podrá reorganizar su empresa con estrategia. El patrón que lo ignore podrá encontrarse con multas, demandas, diferencias de nómina, inspecciones y contingencias que pudieron evitarse. Las reformas laborales de 2026 obligan al patrón a dejar atrás la administración informal del tiempo de trabajo. Ya no basta con tener horarios estrictos, ahora será indispensable acreditar jornadas reales, horas extraordinarias, descansos, prima dominical y registros electrónicos confiables. La reducción gradual de jornada es solo una parte del cambio. El verdadero reto está en el cumplimiento, la prueba y la prevención. La empresa que se prepare desde hoy podrá reducir riesgos, ordenar su operación y enfrentar inspecciones con documentos. La que espere probablemente pagará más en multas, conflictos y contingencias. Es todo por hoy. Soy Quetzal López, abogado con maestría en Derecho Fiscal. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, compártelo en WhatsApp o Telegram y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como @FiatLegal o @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria con una visión preventiva y empresarial para proteger tu patrimonio y fortalecer tu negocio.